Jesús, exactamente, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los judíos trataban de evitar pasar por Samaria. Y algunos decidían tomar algunas rutas que los llevaban hasta el otro lado del Jordán para no tener que por una región que se llamaba Perea. Y trataban de evitar pasar por Samaria de cualquier manera. Recuerden ustedes que en ese tiempo había una gran rivalidad entre los judíos que estaban en Jerusalén y los samaritanos que estaban al norte de Jerusalén. Entonces, algo muy importante es que Jesús tuvo que llegar a esta ciudad llamada Sicar porque tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús? Había muchísimo calor, ustedes son expertos en calores, y al mediodía Jesús, que iba de camino de Jerusalén, de Judea hacia Galilea, tal vez no estaba pensando en pasar, o sea, es decir, nosotros podemos imaginarnos que Jesús no había planeado ir a Sicar, que simplemente estaba cansado y tenía sed. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y también verdadero ¿qué? Verdadero hombre. Entonces el cansancio era sincero, no estaba fingiendo que estaba cansado solamente para llegar a Sicar. La ciudad de Sicar tenía un pozo, es decir, la ciudad se había desarrollado alrededor del pozo. Las ciudades son lugares donde las personas pueden satisfacer sus necesidades. Es más fácil vivir en una gran ciudad y tener acceso a servicios de salud que estar en un pueblo allá pegado a Quintana Roo, a 4 horas de la ciudad de Mérida. Es más fácil en una ciudad obtener educación para los hijos. Es más fácil en una gran ciudad encontrar trabajo. ¿Cuántas personas llegan a las ciudades no porque han querido estar en esas ciudades, sino porque han tenido que llegar a ellas? Y nuestro Señor Jesucristo estaba cansado, había mucho calor y ahí había un pozo en la ciudad de Sicar, así es que decidió que iba a hacer una pausa ahí en la ciudad. Y llegó por una necesidad. Las ciudades son lugares en donde personas extrañas, personas diferentes, tienen que convivir, tienen que aprender a convivir. Fíjense algo interesante lo que pasa aquí. Era cerca del mediodía, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ese está en paréntesis, es un comentario del autor, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Los judíos y los samaritanos no se encuentran. Dos personas muy extrañas. Un hombre judío, además que era un rabino, un maestro de la ley, y luego una mujer samaritana de dudosa reputación. Un hombre religioso, una mujer de dudosa reputación. Uno judío, una samaritana. Un hombre y una mujer. En aquella época un hombre no podía hablarle a una mujer de manera casual, y mucho menos un judío a una samaritana, y mucho menos un religioso a una mujer que estaba por alguna razón al mediodía, cuando las otras mujeres no iban al pozo a sacar agua. Los expertos aseguran y nos dicen que esta mujer estaba seguramente sola a la hora de más calor, porque no quería ser vista, porque no quería convivir con otras mujeres o con otras personas. Quería ir de incógnito hasta el pozo. Dos personas extrañas viviendo en una ciudad. ¿Por qué llegó Jesús ahí? Por una necesidad. Fíjense lo que dice Meredith Kline, que fue un teólogo, un estudioso de la palabra, un experto en la cultura de Palestina, un egiptólogo y además un increíble maestro de Biblia. Y él dio clases en el seminario Gordon Conwell, en el seminario Westminster y también en el seminario teológico reformado. Y fíjense lo que él dice de la ciudad. En su libro El Reino, Meredith Kline dice esto: la ciudad sirve como refugio de la vida salvaje a la humanidad exiliada del paraíso. Dice Meredith Kline: Dios ha provisto la ciudad para
aminorar el sufrimiento de una humanidad que ha sido exiliada del paraíso. Y si ustedes ponen atención en la escritura, vemos que la historia de la redención empieza en un jardín, en un huerto, pero no termina en un jardín y en un huerto. ¿Dónde termina la historia de la redención? En una ciudad. La nueva Jerusalén que desciende del cielo, ataviada como una novia preciosa, una ciudad increíble. ¿Puedes pensar en la ciudad más bonita? ¿Puedes pensar en que Mérida es la Blanca Mérida? Una ciudad preciosa. Algo más precioso va a descender del cielo y se va a establecer en la tierra. La historia de la redención empieza en un jardín, pero termina en una ciudad. Dios pensó en las ciudades, no es una idea humana, sino Dios pensó en las ciudades y ha diseñado las ciudades para ser este lugar en donde la gente encuentre un refugio, porque hemos sido exiliados del paraíso. También dice esto: la gracia común que la ciudad ofrece en un mundo caído es la posibilidad de unir esfuerzos y recursos, habilidades y talento, no solamente para complementarse, sino para buscar protección y organizar a la comunidad para el cuidado. Eso es lo que Dios quiere de los más débiles. Las ciudades deben servir para encontrar refugio, para encontrar una oportunidad, para que personas extrañas se encuentren por la necesidad de estar en una ciudad. ¿Cuántas personas en los últimos 25 años, cuántas personas extrañas han invadido la ciudad de Mérida en los últimos 25 o 30 años? ¿No ven ustedes personas medio extrañas en esta ciudad? Yo no los vengo a invadir, me voy mañana, les prometo que me voy mañana a México. Pero han sido ustedes invadidos por personas extrañas. Ven coches extraños, con placas extrañas, ¿verdad? Y ustedes identifican a esas personas extrañas porque manejan ¿cómo? Manejan mal, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que esperaba que dijeran. Esos extraños que manejan mal, que no saben que esta calle es la que tiene la preferencia y que tienen que hacer stop, a veces se pasan porque no están acostumbrados a manejar como Dios manda, que es así como ustedes manejan aquí en Mérida, y entonces se pasan una esquina y causan un accidente porque no están acostumbrados a esto. Son personas extrañas. También hay comida extraña ya en Mérida. Mi esposa y yo fuimos hace 2 días a comer a las Carnes San Juan. No sé si saben de qué estoy hablando, pero en Monterrey hay una carnicería famosa que se llama Carnes San Juan, y ahora abrieron un negocio aquí y fuimos a comer, y entonces comimos un pequeño corte hecho al carbón, y comimos tacos de barbacoa de res y de tacos de huevo con machaca, y tacos de chicharrón, que es un chicharrón que no existe aquí en Mérida, que viene de Monterrey, y unas salchichas horribles que comen los regios, que son rojas, no se las recomiendo. Todo lo demás buenísimo, frijoles charros, como que ya está haciendo hambre, ¿verdad? Entonces hay comida extraña en Mérida, ya no solamente está la cochinita y el relleno negro, no, está ya también cosas extrañas que han venido, personas extrañas que manejan de forma extraña, que comen cosas extrañas, y están aquí también en Mérida. Había un encuentro ahí en Sicar, en esta ciudad, hubo un encuentro extraño entre 2 personas que no podían haber sido más diferentes. ¿Y cuántas personas extrañas están aquí ahora en Mérida? Porque también vinieron por una necesidad, tal vez de educación, tal vez de salud. Otros tuvieron el privilegio de elegir venir a la ciudad de Mérida porque les encantó la ciudad de Mérida y están felices viviendo aquí. Pero las ciudades nos ponen en contacto con otras personas. Pero el Señor Jesucristo no solamente tuvo este encuentro casual o fortuito debido a su sed y a que ahí estaba el pozo con esta mujer que venía también a esta hora a sacar agua del pozo de Jacob, sino Él fue intencional. Y fíjense lo que le dice en el versículo 10 a esta mujer extraña. Jesús le respondió cuando ella le dijo: ¿cómo me llamas? ¿Cómo hablas conmigo siendo judío y yo siendo samaritana? Y Jesús le responde en el versículo 10: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si de por sí ya las 2 personas eran extrañas y de por sí no había muy buena comunicación, imagínense que hablando con una persona tan diferente a mí, de pronto te diga esa persona: tú no sabes el regalo que Dios tiene para ti. Imagínate que conocieras de pronto así a un chilango. Bueno, no, ¿para qué chilangos? Mejor
alguien extraño, como de Campeche, y que de pronto te dice: tú no sabes el regalo que Dios tiene para ti y no sabes con quién estás hablando. ¿Tú crees que eso llevaría a una muy buena conversación de parte tuya? La verdad es que diría: esta persona está loca, no sé qué quiere, yo me levanto de ahí, me voy, pero no sigo en una conversación. Esta conversación no fluye. Son dos personas muy extrañas. La mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío me estás hablando? Y luego lo primero que le dice Jesús, en lugar de decirle algo muy amistoso, como: oye, ¿qué tal el clima? Qué calor, ¿no? Oye, esta agua se ve muy buena, o alguna cosa así más amistosa. Pero no, le dice: si supieras lo que Dios tiene para ti, si supieras el regalo que Dios tiene para ti, y si supieras con quién estás hablando, tú me habrías pedido a mí y yo te hubiera dado agua viva. Jesús no solamente se encontró con esta mujer, pero como él servía a las buenas noticias del evangelio, él quería ser intencional, quería provocar algo en la mujer. Ustedes están aquí en la ciudad de Mérida. Muchos de ustedes nacieron aquí, muchos de ustedes, la mayoría son yucatecos, pero la pregunta es: ¿qué haces con aquellos extraños que están allá afuera, que están en la ciudad? Y no hablo solamente de personas que han venido a Mérida de otros lugares, pero hablo de los extraños que no conocen todavía el evangelio de Jesucristo. Estás siendo intencional a causa del evangelio, estás siendo intencional en construir relaciones con los otros, estás siendo intencional en cómo te relacionas con la gente en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, porque tú tienes algo que ofrecerles. El Señor Jesús tenía algo que ofrecerle a esta mujer y le dijo: tú me hubieras pedido algo que yo tengo para darte. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias de que Dios, siendo tan bueno y viéndonos sufrir en este mundo y viéndonos miserables y en bancarrota espiritual, decidió enviar a su Hijo para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para cumplir la ley de Dios perfectamente. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Vino a vivir la vida que tú y yo no podríamos vivir nunca. Jamás hubiéramos podido obedecer la ley de Dios. Y no es tan difícil obedecer la ley de Dios. El Señor Jesucristo lo puso más fácil. Ya no habló de 10 mandamientos. ¿De cuántos habló el Señor Jesús? Solamente 2. Para hacerlo más fácil, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No está fácil? Solamente son 2 cosas que hay que hacer. No está fácil, hermanos. ¿Por qué me ponen esa cara? Muy sencillo, 2 cosas que podríamos obedecer y que no podemos obedecer. ¿Cuántas veces has fallado el día de hoy en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Has fallado el día de hoy en amar a tu prójimo como a ti mismo? Wow. Pero nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias del evangelio es que Cristo vino a vivir la vida que nosotros no podemos vivir, a obedecer esa ley que no podemos obedecer, y luego fue a la cruz y tomó el lugar que tú y yo merecíamos por nuestro pecado en esa cruz. Y con su sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado y no debemos hoy nada. Hoy estás en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, justificados pues por la fe, que dice el libro de Romanos. Tenemos que paz para con Dios. Hoy estoy en paz contigo, Padre, no porque yo he hecho algo bueno y porque he obedecido la ley, sino porque Cristo obedeció la ley y ahora Él fue a la cruz y su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y además nuestro Señor Jesucristo fue resucitado y ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, desde donde Él, ¿qué hace por nosotros? La carta a los Hebreos dice que Cristo intercede por nosotros y también ha prometido regresar por nosotros, establecer cielos nuevos y tierra nueva. Qué buenas noticias, que tenemos un Salvador que nos da su justicia, que nos da su sangre, que está vivo, que intercede por ti y por mí y que ha prometido regresar, establecer esa gran ciudad donde todos los pueblos, personas extrañas de toda lengua, pueblo y nación, vamos a venir, comprados por la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado. Y entonces nos vamos a levantar y también vamos a recibir cuerpos nuevos. ¿Quién de ustedes necesita un cuerpo nuevo?
Yo necesito un estómago nuevo, un esófago nuevo. Necesito huesos nuevos. Necesito pies nuevos. Qué precioso el día cuando nos levantemos y ya no tengamos vergüenza ni temor. Que ya no tengamos miedo de nada. Que no tengamos vergüenza, pena. Qué preciosas son las promesas del Evangelio, y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quería compartir con la mujer, y entonces tenía que ser intencional, y nosotros tenemos que ser intencionales porque tenemos algo que ofrecerles a los demás. Son las buenas noticias que hay en Cristo. Tenemos que ser intencionales. El Evangelio nos debe conectar con la ciudad. ¿Estás conectándote con la ciudad? ¿Estás conectándote con la gente donde vives? ¿Has hecho el esfuerzo de cruzar la calle y esa persona que tal vez tiene 15 años viviendo frente a tu casa y que no has hablado con ella y que no sabes ni cómo se llama? ¿Has hecho el esfuerzo de ir y llevarle unas galletas o un agua de horchata o una champola de coco? Ya también tengo sed ahorita. Hemos hecho ese trabajo en nuestro lugar de trabajo, con un jefe difícil, con compañeros de trabajo que tal vez son personas vulgares o groseras o personas que no nos caen bien. Hemos hecho el trabajo de conectarnos con ellos porque tenemos algo que ofrecerles. Nuestro Señor Jesús tenía algo que ofrecerle a la mujer y fue muy intencional. Estaba en la ciudad de Sicar por una razón que no sabemos si era algo que él quería hacer, que estaba planeando o que simplemente surgió, pero él se encontró con la mujer samaritana y le hizo esta oferta. Y entonces, cuando nosotros nos acercamos intencionalmente a otros porque queremos compartir las buenas noticias del Evangelio con ellos, también vamos a confrontarnos, porque nuestras ideas se van a confrontar con la de otros. ¿Están de acuerdo? Seguramente ustedes tienen amigos y familiares, comadres, compadres que no son cristianos, y si alguna vez te has llegado a confrontar con ellos, es porque eres muy valiente. Casi todas las personas no quieren confrontarse con otros. Por eso hay muchos de nosotros que a veces no aprovechamos para hablar del Evangelio con los no creyentes, porque no queremos llegar a una confrontación. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo su oferta. Fue intencional, se conectó con la mujer, la desafió y luego empezó la confrontación. Fíjense en los versículos 11 en adelante. Ella le dijo: Señor, porque él le ofreció ¿qué? Le ofreció agua. Y ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Entonces, en primer lugar, Señor, no me estés cotorreando, no me estés tomando el pelo, no tienes con qué sacar esta agua. ¿De dónde vas a sacar tu agua? Y dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿A poco tú eres mejor que Jacob? ¿A poco tú tienes un agua mejor que la que nos dio nuestro antepasado Jacob? La mujer no se dejó engañar fácilmente, estaba a la defensiva y dijo: no creo que tú seas mejor que nuestro padre Jacob. Y Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le voy a dar se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. La mujer de pronto dijo: quiero de esa agua, eso que me estás ofreciendo es algo que se oye muy bien. ¿Se dan cuenta qué precioso es cómo la Biblia nos presenta cuando ofrecemos la salvación? Tenemos que ofrecerla como algo deseable. ¿Sabemos cómo ofrecer la salvación como algo deseable? ¿Sabemos cómo llevar a la gente a confrontarla, pero le ofrecemos algo que puede ser deseable? ¿O solamente les decimos que si no creen en Cristo se van a ir al infierno? A veces esa es la oferta de muchas personas. Te voy a presentar algo precioso: el Evangelio. El Evangelio dice que si crees en Jesús vas al cielo y que si no crees en Él vas al infierno. Qué preciosa presentación del Evangelio. ¿Es deseable esa presentación del Evangelio? Eso no suena como algo que yo quiera. Pero la Biblia siempre nos ofrece la salvación como algo deseable, como un agua que puede saciar nuestros corazones. Acompáñenme, tengo que hacer desgraciadamente esta parada en Isaías 55. Vamos a Isaías 55 y tengan en mente esto: estamos haciendo una oferta, Cristo está haciendo una oferta a la mujer y va a hablarle del Evangelio.
Y le dice que la salvación, o le empieza a describir algo que parece muy deseable. Y le dice que es como un agua que puede saciarla completamente. Fíjense cómo Isaías, predicando al pueblo a los judíos, les dice esto. En el Isaías 55, versículo 1, les dice: ya dejen de buscar en los ídolos que no pueden saciarlos. Vengan y vean cómo es la salvación que Dios les ofrece. Todos los sedientos vengan, ¿qué dice? A las aguas, también igual que nuestro Señor Jesucristo ofreciendo agua a la mujer samaritana. Y los que no tengan dinero. ¿Quiénes no tienen dinero? Los pobres, los que no tienen prestigio social, los que no tienen forma de acceder a las cosas que pueden darnos satisfacción. Dice: vengan, compren y coman. Vengan, compren vino. Déjenme decirles, hermanos, este vino del que está hablando Isaías no es el jugo Jumex que toman en la comunión cada fin de mes. Esto está hablando de un Merlot. Esto está hablando de un Pinot Noir. Está hablando de un vino riquísimo, de un vino que puede saciar no solo la sed, sino también el corazón. Y dice: y leche. Y también esta leche de la que habla Isaías no es Santa Clara deslactosada. No, esta es una leche que la pones a hervir y luego sale nata y puedes hacer queso y mantequilla. Es una leche de esas que la pones a hervir y huele tan rico. Tenía una madrina de bautismo que hervía leche todos los días. Y a veces estaba yo en su casa y ahí hervía la leche, me servía un vaso de leche, luego le ponía 2 cucharadas de azúcar. Creo que ahí me empezó la diabetes. No, todavía no soy diabético, pero imagínense 2 cucharadas de azúcar así calientita, a dormir. Estamos hablando de esto, de algo que puede saciar, vino que puede saciar, leche que puede saciar. Compren sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Hoy estamos en la Biblia de las Américas, pero en la Biblia, en la Reina Valera dice: y se deleitarán de cosas engordadas, de cosas que tienen grasa. Yo soy una persona que siempre estoy buscando cosas que tienen grasa, que me pueden saciar, así como un ribeye. ¿O quieren pechuga de pollo, hermanos? No, yo quiero una cochinita pibil, pero que se le vea el aceite ahí, que me pongan el aceite en la torta, no desgrasada. Oye, cochinita pibil desgrasada, no, hermano, cómete una ensalada. Pero una cochinita pibil de esa que tenga partes suavecitas, grasosas. No estoy diciendo yo que eso es a mí lo que me gusta. Así nos hizo Dios para desear eso. ¿Qué se le ofrecía a Dios en el altar? La grosura. Jesús le está diciendo a la mujer samaritana: tengo algo que puedo darte, es un agua que puede saciarte. Y le dice la mujer: dame de esa agua para que no tengas sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: muy bien, vamos a ir a algo más personal. Llama a tu marido. Entonces primero se conecta con la mujer, después se acerca un poco más a ella con el tema del agua, pero luego va a entrar en un tema muy delicado. Llama a tu marido. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mujer, te estoy ofreciendo algo que puede saciarte. Deja de buscar en lo que no puede saciarte. Deja de buscar en otro hombre más. Has tenido ya 5 hombres y ninguno te ha saciado. ¿Se imaginan la historia que tenía esta mujer de violencia? ¿Se imaginan la historia que tenía esta mujer de decepción? ¿Se imaginan la historia de dolor que tenía esa mujer? 5 maridos. No sé si los 5 la rechazaron, si las 5 lo abandonaron, o si ella fue la que los dejó, los abandonó, porque ninguno de ellos podía saciarla. No pudo encontrar en sus 5 maridos algo que pudiera saciarla. Y Cristo dice: yo puedo darte algo que puede saciarte. ¿Cuáles son las cosas que la gente en Mérida está buscando para ser saciada?
¿Qué es lo que la gente en Mérida busca para llenar sus corazones y sentir satisfacción? Es la gran tradición culinaria, el placer de la comida. ¿Qué será? ¿Es el prestigio social aquí en Mérida? Eso es lo que sacia a las personas. Si eres muy blanco y tus abuelos vinieron de Francia o de España, eso te sacia tu corazón. Y si tú eres de color más oscuro y no puedes presumir de que tus abuelos vinieron de Asturias o cosas así, ¿qué sacia tu corazón si no puedes, si no tienes ese prestigio racial que tal vez aquí en Mérida ya no es tan importante? ¿O sí? ¿Todavía hay clases sociales en Mérida? Sí. ¿Qué es lo que sacia a la gente de Mérida? ¿Es la tradición cultural, la tradición culinaria? ¿Son las tradiciones de dónde viene tu familia? ¿El prestigio económico? La familia, el clan, las diferentes familias son lo que me sacia. Yo pertenezco a una familia de gente muy conocida en el ámbito profesional. Yo pertenezco a una familia muy conocida en el ámbito político. No vamos a decir nombres aquí, ¿verdad? Porque ya sabemos cuáles son esos nombres. O yo soy una familia de empresarios de Mérida. Ustedes conocen los nombres de los empresarios, conocen los nombres de la gente rica, conocen los nombres de los políticos de Mérida. ¿Qué es lo que sacia a la gente de Mérida? ¿Qué es lo que realmente nos hace sentir felices? Como cristianos también tenemos que pensar en eso. No solamente es para la gente que no conoce a Cristo, pero a veces ya estando en Cristo, nuestros corazones se sienten más satisfechos en cosas que no son Cristo. Ya como cristianos podemos confesar que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Y sin embargo, tal vez lo que más hacia mi corazón es el reconocimiento público. Que la gente me reconozca, que la gente sepa quién soy, que la gente sepa y reconozca mis títulos académicos, o que la gente me considere y que la gente me trate de una forma especial. Hay gente que está buscando ser tratada de forma especial en todos los lugares a donde va, y reconocimiento, y eso le llena de orgullo y eso sacia su corazón, aunque digan que son cristianos. Pueden ser cosas buenas que nos sacian todavía como cristianos. Ayer hablábamos con los líderes aquí y podríamos decir: ¿cuántas personas se sienten más satisfechos porque sus hijos son personas buenas, exitosas, porque se ven bien, porque son guapos nuestros hijos? Y hay personas que sus hijos es su vida. Eso es lo que más me satisface. Y de pronto pasas horas hablando con una persona y ya lleva 3 horas hablando de sus hijos. Y ya está medio aburrida la conversación. ¿Cómo me escapo de esta conversación? Porque ya me dijeron todo lo que sus hijos hacen. Pero qué fácil es que nuestros hijos llenen nuestros corazones, ¿están de acuerdo? Es muy fácil que encontremos tanto deleite en nuestros hijos que se nos olvida de dónde debería venir el deleite, y buscamos deleite y satisfacción en cosas de este mundo que no nos pueden satisfacer. Entonces Cristo está diciéndole a la mujer: mujer, llama a tu marido. Y le dicen: no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Llegó Jesús en esta confrontación hasta tener que decirle a la mujer: estás necesitada. Y nosotros tenemos que hacer eso si queremos predicar el evangelio. Tenemos que llegar con nuestras amistades, con las personas con las que trabajamos, a cultivar intencionalmente una relación con ellos, para después un día tener que ofenderlos con el evangelio. ¿Han perdido una amistad por el evangelio? ¿Han perdido la relación con un familiar por el evangelio? A veces los perdemos porque los ofendemos de formas que no debiéramos ofenderlos. La única ofensa debe ser la ofensa del evangelio. Eres un pecador, estás destituido de la gloria de Dios, estás buscando tu satisfacción en cosas que no pueden satisfacerte, pero Dios tiene un regalo para ti más grande que eso, y ofrecerles algo precioso que es Cristo. Y que esa sea la ofensa. Pero a veces son nuestras actitudes las que ofenden a otros, nuestra superioridad espiritual o moral la que nos aleja de las demás personas. Pero Cristo no tiene esa actitud con la mujer. Cristo ofende a la mujer con el evangelio, la lleva a que piense en su condición. Y entonces ahora sí, la mujer, fíjense lo que le dice en el versículo 19. ¿Cómo responde la mujer?
porque Cristo quiere servirla. Por eso el Evangelio nos lleva a conectar con la gente en la ciudad, a confrontarnos con la gente en un intercambio de ideas, pero luego vemos por qué hacemos eso, porque Cristo quiere servir a esta mujer. La mujer dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Recuerden ustedes que los samaritanos decían que se debía de adorar a Dios en el monte Gerizim. El monte Gerizim está cerca del monte Ebal. Y si ustedes leen el libro de Deuteronomio, ahí fue donde Dios le mandó al pueblo que una parte de las tribus de Israel subieran al monte Gerizim y otros al monte Ebal. En el monte Gerizim tenían que repetir las bendiciones del pacto y en el monte Ebal las maldiciones del pacto. Y los samaritanos realmente habían creado una falsa religión y una falsa creencia de que el monte Gerizim, ahí tenían que ir y adorar allá arriba, porque ahí era el lugar en donde se tenía que adorar a Dios, donde se tenía acceso a Dios. Entonces el Señor Jesús le dice en el versículo 21: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es el lugar en donde adoras, sino lo que está en tu corazón. ¿Qué adora tu corazón? ¿Adoramos realmente a Cristo y queremos servir a Cristo? ¿Adoramos el mensaje del evangelio que Dios nos ha dado, porque esa es la salvación que hemos encontrado, y realmente estamos sometidos a Cristo? Exaltamos a Cristo, pensamos en Cristo, contemplamos a Cristo. ¿Es Cristo el objeto de tu adoración y de mi adoración? ¿O son mis hijos el objeto de mi adoración? ¿O es mi casa el objeto de mi adoración? ¿O es mi persona el objeto de mi adoración? ¿O es mi familia el objeto de mi adoración? ¿O es mi iglesia el objeto de mi adoración? Ustedes están en una iglesia muy buena, una iglesia que tiene una buena fama. Y es difícil ser una iglesia con buena fama. Casi todas las iglesias tienen mala fama, pero la iglesia Antioquía tiene buena fama. Están haciendo ustedes algo muy bueno. Están abriendo la escuela, están abriendo cursos para los niños de la comunidad, para que la gente pueda estudiar aquí música, y si no tiene dinero puedan venir. Están ustedes viendo cómo levantan becas para que los niños puedan venir a la primaria o al kinder. Qué precioso lo que Dios está haciendo en esta iglesia, porque ustedes son una iglesia que están sirviendo a esta comunidad. Están siendo intencionales, como lo fue Jesús, en ir y conectar con otros como iglesia. Están predicando el evangelio, están confrontándose tal vez con personas que tal vez no les caigan bien ustedes porque son cristianos, pero están aquí. Pero ahora ustedes quieren servir a esta ciudad y están abriendo las oportunidades para hacerlo. Pero ¿podría convertirse la iglesia en nuestro ídolo, en lo que adoramos? ¿Podríamos amar más el ministerio del Señor que al Señor del ministerio? ¿Podría pasarnos eso? ¿Podría ser idolátrico nuestra afiliación a nuestra iglesia Antioquía? Sí, si no cuidamos nuestros corazones. Por eso el Señor Jesús le dice a la mujer: mujer, no te preocupes de si en ese monte o en este monte. Los verdaderos adoradores que está buscando Dios, que está buscando el Señor, son los que vienen ¿a dónde? Los que vienen a Cristo, los que confían en Cristo, los que se arrepienten de su idolatría diariamente y dicen: Señor, sé que estoy amando más esto que a ti, perdóname, gracias por darme un Salvador que puede recibir a una persona como yo. Qué precioso es el salmo que leímos en esta mañana, Salmo 130 versículo 4. No se olviden de ese salmo, Salmo 130 versículo 4. Pero en ti, dice la palabra, se halla perdón, por lo cual deberías de ser reverenciado, por lo cual deberíamos de adorarte. ¿Por qué? Porque Dios quiere ¿qué dice el salmista? En ti se halla perdón, por lo cual deberías ser reverenciado, o en otras versiones dice: por lo cual deberías de ser temido. ¿Por qué deberíamos de adorar al Señor? De acuerdo a ese versículo, porque Él quiere perdonarnos. Qué precioso es eso. No voy a adorar a Dios porque me quiere castigar. No voy a adorar a Dios porque quién sabe qué me va a hacer.
Tú como cristiano y yo como cristiano adoramos al Señor porque ya hemos sido perdonados, adoptados, justificados, hechos parte de la familia de Dios. Y eso es lo que el Señor le estaba ofreciendo a la mujer. Eso es lo que debes adorar. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros, si estamos en Cristo, estamos adorando de acuerdo al espíritu. La mujer le dice, finalmente, la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El Evangelio entonces nos lleva a conectarnos con la ciudad, a confrontar a la ciudad, pero también a servir a la ciudad. Jesús tomó el tiempo para hablar con esta mujer. Ya ni siquiera vemos si le dio agua o no le dio agua. ¿Qué creen ustedes? ¿Si le habrá dado agua o no? Después, a lo mejor después. Pero por lo pronto Jesús se dedicó a servir a esta mujer. Y no solamente quería servir a esta mujer, quería servir a la ciudad de Sicar. La palabra Sicar es una palabra muy interesante, es una palabra con un significado un poco feo. Los judíos decían la palabra Sicar con desprecio, porque la palabra Sicar significa la ciudad de los borrachos, de los confundidos, de la gente que no sabe. Eso significa Sicar, confundido, borracho, una persona que no está bien. Jesús estaba buscando no solamente servir a esta mujer, sino servir a la ciudad. Sabemos, porque más adelante los que han leído el Evangelio de San Juan, tal vez tú no lo has leído, pero déjame decirte algo. El Evangelio de San Juan nos dice que esta mujer después creyó en Jesucristo, en que Él era el Mesías, y fue a la ciudad y les dijo: ahí está un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y dice la escritura que muchas personas en Samaria que creyeron en el Evangelio. Ustedes están aquí puestos por Dios, puestos por Cristo para dar un testimonio en Mérida. Qué precioso el ministerio que ustedes ya están haciendo. Pero no dejen de ser intencionales en conectarse con la ciudad, en confrontar a la ciudad y en hacerlo para servir en el extendimiento del reino de Cristo. Que Dios bendiga el trabajo de la iglesia Antioquía. Sigan adelante, sigan trabajando juntos, pero no aquí el domingo solamente, sino vayan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y en sus trabajos y en sus comunidades y en sus vecindarios sean iglesia, representen a Cristo y amen a esta ciudad como Cristo amó a esta mujer y amó a una ciudad horrible que era Sicar. Ustedes tienen una ciudad más fácil y más preciosa que amar, la ciudad de Mérida. Que Dios bendiga el trabajo de esta iglesia y que Dios bendiga la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Padre amoroso, Padre bueno, Padre lleno de misericordia.